Vamos a hablar de estos tiempos en los que vivimos ya hace unos meses, ¿no?, prolongados. Ya podemos hablar de más de 1 año y medio de pandemia que estamos viviendo y todo lo que conlleva en este sentido vivir en estos tiempos, ¿no? Cómo nos fuimos amoldando, cómo nos fuimos acomodando, cómo, bueno, fuimos viviendo las distintas situaciones y circunstancias en medio de esta pandemia. Y sobre todo cómo nos afectó, ¿sí? Porque de eso se trata básicamente, cómo quienes tuvimos que guardar, por ejemplo, muchos recaudos o estar aquellas personas de riesgo, los chicos, adultos, mayores y demás, bueno, tuvieron que hacer todo desde la casa. Las personas que tuvieron que trabajar desde las casas también. Bueno, un cambio total, digamos, en su sistema de vida, ¿no? En los hábitos prácticamente, para todos en general, ¿no? El hábito se ha cambiado y en ese sentido también cómo afecta desde lo psicológico a cada una de estas personas o de estas franjas etarias, ¿no? Así es, la salud mental es importante también cuidarla como la salud física en medio de esta pandemia. Y en este sentido vamos a saludar en la mañana de este Pulso Urbano al licenciado Leandro Peiretti. Él es psicólogo, se dedica precisamente a realizar terapias, es psicólogo clínico, también trabaja en el Poder Judicial de Santiago del Estero. Vamos a darle la bienvenida al licenciado. Licenciado, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días, chicos, a ustedes y a toda la audiencia. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, decíamos el tema esto, ¿no? De cómo afecta también desde lo psicológico la pandemia. Yo me imagino que desde lo profesional tuvo que atender muchos casos. Ya hablamos también incluso con otros profesionales sobre esta temática que preocupa, ¿no? Y le pregunto a usted, licenciado, bueno, ¿cuáles son los temas más recurrentes, las consultas más recurrentes, digamos, que ustedes han tenido que abordar? Bien. Sí, en realidad las consultas por ahí han ido variando a lo largo del tiempo. Como bien lo decían ustedes al comienzo de la presentación, ha ido transcurriendo 1 año y medio de pandemia. En consecuencia, por ahí lo que uno escuchaba en un principio es un poco diferente y lo que uno podía hacer en un principio es diferente a los abordajes que estamos realizando actualmente, ¿no? En realidad mucho de lo que es mi preparación y los abordajes que hacemos, que hago yo específicamente con respecto a esta temática, es siguiendo los aportes y algunas veces las sugerencias y supervisión de Yago Dinela, que pertenece a la Universidad de Río Negro, que es con quien yo me he capacitado en el abordaje de catástrofes y emergencias al comienzo de esta situación. Decía que, bueno, que los tiempos han ido transcurriendo y cambiando. Siempre el lema por ahí, Motiv, que nos ha motivado a todos los profesionales de la salud mental, es específicamente tratar de vincular en tiempos justamente de crisis y de abordaje de situaciones que resultan imprevistas e incalculables para la subjetividad. Siempre es importante tratar de vehiculizar medios para que el sujeto no pierda sus contactos con sus lazos sociales, ¿sí? Que muchas veces actúan como contención ante una situación que es inesperada. También en un principio la idea era tratar de no patologizar todo, ¿sí? Tratar de ver de que obviamente es un suceso inesperado que irrumpe en la cotidianidad de todos nosotros y en consecuencia los efectos que genera son también inesperados y un poco, digamos, extraños para las personas que estamos insertas en esta situación de pandemia. Habiendo transcurrido 1 año y medio ya de tanta situación, hay que hacer abordajes en algunas ocasiones un poco más clínicos, porque sí ha habido situaciones que han llevado a la instauración de algún cuadro psicopatológico que necesita realmente ya otro tipo de intervención y no solo una contención. También nos hemos tenido que, los profesionales de la salud mental, nos hemos tenido que familiarizar por ahí con algunos dispositivos con los que no estamos muy acostumbrados, como son los recursos informáticos, y adaptar el tipo de abordaje y tratamiento a los recursos informáticos, ¿no? Es decir, la atención y el abordaje por llamadas comunes, por videollamadas, que como siempre nos da muchas posibilidades, pero también tiene sus limitaciones, porque en realidad los profesionales de la salud en general
si bien particularmente los psicólogos trabajamos con el ámbito de la palabra, no siempre es suficiente con la palabra, sino que siempre partimos de lo que es una evaluación de los signos y los síntomas presentes justamente en las personas, y que algunas veces no todo es asequible por medio de la imagen del teléfono, ni tampoco por la escucha, ¿sí? Hay cosas que se nos pueden pasar de largo. Y por eso también, ante estas dudas, algunas veces es necesario la atención presencial con los protocolos y los cuidados debidos, sin lugar a duda, ¿no? Pero bueno, sí nos ha permitido una instancia creativa, que es la atención y el abordaje por medio de videollamadas, que ha necesitado obviamente que se armen protocolos y modos de intervención particulares con pasos a seguir, o sea que tiene el valor de la invención, pero también nos ha permitido detectar cuáles son los límites de esta invención, porque es necesario en algunas veces el abordaje el cara a cara, ¿no? Bien. Particularmente hoy estamos asistiendo desde la clínica a 2 tipos por ahí de consultas, si se quiere. Una cosa, o 3, para ser más precisos, en realidad están en primer lugar, y por ahí nuestras fuerzas abocadas a la contención de aquellos pacientes que están atravesando la enfermedad, ¿sí? Es decir, que están en medio de esta crisis particular, y dando lugar y fomento sobre todo a la palabra, no importa qué signifique esa palabra, es decir, así sea un solo medio de catarsis que puede expresar enojo, bronca o angustia por la situación, permitir el espacio propicio para que ellos puedan significar ese malestar subjetivo, ¿sí? Porque también si no, esto después repercute en el cuerpo, ¿no? Como siempre hablamos, tratamos de un sujeto en un abordaje biopsicosocial, entonces por ahí el entender que muchas veces lo psicológico no está separado de justamente cómo se siente el cuerpo del sujeto. Bien, licenciado, bueno, esto de la situación de pandemia, digo, afecta a personas de distintas edades, ¿no? Niños, adolescentes, adultos mayores, en distintas maneras, pero ¿se ve alguna franja etaria con mayores problemáticas, con mayores miedos? Por supuesto, sí. Por eso ahora todos estamos insertos. Aquí no podemos hablar de algún criterio de exclusión o todo, es decir, todos, tanto los niños como los adolescentes y los adultos, o los adultos mayores, cada uno con sus particularidades y con sus propias crisis vitales, forman parte de esta situación, y es necesario que con cada uno de ellos hagamos un abordaje particular. Siempre, bueno, yo trabajo desde el psicoanálisis, y siempre lo que se intenta es diagramar un esquema de intervención para cada paciente, partiendo de un diagnóstico lo más exhaustivo posible. En el diagnóstico, aparte del diagnóstico específico del sujeto o de las patologías que puede llegar a tener, también se contempla la instancia particular por la que todos estamos atravesando, que es la pandemia. Y también se contempla no solamente aquellos aspectos que pueden resultar como conflictivos, problemáticos o cercanos a la enfermedad mental, sino también todos los criterios de salud, es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad que el sujeto trae. Esto partiendo de lo que es la nueva ley, bueno, ya no tan nueva, la ley de salud mental que está impresa en nuestro país desde el año 2010, que nos exige no solamente contemplar los aspectos patológicos o críticos o cercanos a la enfermedad, sino también para hacer un abordaje integral del sujeto, cuáles son las condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, siempre partimos de lo que es un diagnóstico particular, donde tratamos de contemplar varios aspectos del sujeto. Y partiendo también de cuáles son, en cuanto a contemplar estos vehículos de salud o aspectos positivos, cuáles son las posibilidades del sujeto para sostener o establecer lazos sociales, y cuáles son los lazos o los vínculos con los que contamos de ese sujeto, justamente para que la contención sea lo más integral posible, ¿no? Por ahí eso es lo que, más allá del abordaje particular que tenga cada psicólogo desde su escuela psicológica, eso es lo nuevo y lo
que nos lleva o nos obliga a pensar la pandemia, ¿no? Esto de ampliar no solo a lo individual, que no es una palabra que me agrade mucho, es decir, no solo a las condiciones de soledad del sujeto, sino también cuál es el círculo, y en ese círculo con qué recursos cuenta y cuáles son las posibilidades de que ese círculo y ese sujeto pueda dar algún acceso a su deseo, para justamente favorecer las condiciones de salud. Bien, bueno, qué interesante esto, ¿no? Y ahora, si bien es cierto, el abordaje es interdisciplinario, pero también, bueno, es importante destacar que, como consecuencia, lo decíamos también incluso al principio, crisis de pánico, ataques de pánico, angustia, depresiones, son el común denominador, podríamos decir, sobre todo en las personas adultas. ¿Se refleja este tipo también de situaciones en los niños? Porque, bueno, los niños también han sido víctimas, vamos a decir, el hecho de, por ejemplo, no concurrir a la escuela, tener la poca posibilidad de un contacto social, también afecta, ¿no?, a los chicos con diversos comportamientos, evidentemente, ¿no?, que uno en la casa se da cuenta, ¿no? Sí, bueno, es interesante ya pensando específicamente y parándonos en el ámbito de lo patológico, sí, o de los abordajes clínicos, ha habido como un viraje, particularmente estoy hablando desde mi experiencia particular y no desde, por ahí precisamente desde los recursos estadísticos que obviamente debe haber, pero que yo en este momento no cuento. Pero en realidad, claro, en un principio de la pandemia, la mayoría de las consultas eran por cuestiones referidas a la ansiedad, que repercutían, y en los niños mucho, ¿no?, que repercutían en hiperactividad, o momentos como de mucha bronca o de muchas dificultades para controlar los impulsos, trastornos del sueño significativos o sueños cambiados, mucha tendencia de los chicos de estar como aislados del grupo familiar o callados y tratando de, con marcas de intranquilidad psicomotriz algunas veces, ¿no? Y hoy en día en realidad ya vamos teniendo más crisis de angustia específicamente. La ansiedad no es que está separada de la angustia, pero los episodios de tristeza marcada o de cuadros relativos a la depresión o a la distimia son más notorias en las consultas. Y obviamente que los abordajes son diferentes, ¿no? En el primer lugar, por ahí lo que uno trataba en principio es de que se expresen y que puedan hacer cosas que no sean solamente como manotazos de ahogado, como decimos habitualmente, que no sea solamente lo que tengan a mano, sino algo que ellos mismos elijan y donde puedan dar lugar a alguna instancia de creatividad. Y ya cuando estamos en cuestiones más depresivas, si se quiere, o por ahí distimias, las distimias son alteraciones profundas en el estado de ánimo que tiene episodios de marcada tristeza. Lo que tratamos más que nada es que fomentar la palabra, es decir, que el niño pueda empezar, que el niño o el adolescente sobre todo, ¿no? Que el niño o el adolescente pueda empezar a tramitar eso que le sucede y eso que le repercute en los afectos y las emociones por medio de los significantes, de las palabras. Por ahí en los nenes más chiquitos sirve un montón el dibujo y en algunas ocasiones es el profesional o el adulto circundante que termina apalabrando, pero sí hay que dar lugar a algún discurso. Porque con los niños y con los adolescentes por ahí no es privativo de ellos lo que estoy por decir, pero sí es muy factible, como todavía no tienen totalmente acceso a lo simbólico tiene que ver con la posibilidad de palabra y con la posibilidad de expresar las emociones a partir del discurso. No todos los niños y no todos los adolescentes tienen a mano estas herramientas discursivas. Es muy posible que empiecen lo que se conoce como patologías del acto, es decir, episodios de pasajes al acto walking out que pueden derivar en cuestiones clínicas muy complejas y no solamente desde lo psicológico, sino que ya les afecte a su propio cuerpo, ¿no? También ha aparecido esta cuestión de muchos chicos que se callaban y que aparentemente no pasaba nada o que lo canalizaban bastante bien, porque la verdad es que también los juegos en red, las redes sociales dan como alguna contención o algún entretenimiento significativo al niño y parecía que no pasaba nada y después han empezado a manifestar trastornos psicosomáticos bastante severos y bastante difíciles de remover. Por eso siempre es importante la prevención y la atención primaria, siempre dar
o brindar 1 o 2 veces a la semana un espacio en el que el niño pueda dar lugar a su palabra. Y muchas veces sus miedos o sus inquietudes, no siempre se trata de miedo, algunas veces son inquietudes, interrogantes, que está bueno que haya algún adulto o algún operador de la salud mental para escucharlo. En tiempos de crisis o en tiempos de cuando surgen emergentes que por ahí no están calculados, por ahí cualquier adulto circundante significativo para el niño puede resultar como un operador de salud mental, siempre y cuando pueda dar lugar justamente a que el niño se exprese y que pueda canalizar su interior o sus emociones por bien de palabra. Bien, licenciado, bueno, estos cambios que vino a generar la pandemia se dieron en distintos rubros, en distintos ambientes. Ustedes también, bueno, están cumpliendo un protocolo específico. Habló hace un momento acerca de la atención online que también se está brindando en esta época de pandemia, pero bueno, también están cumpliendo con otro tipo de protocolos por parte de los profesionales de la salud. ¿Nos podría comentar un poquito acerca de eso también? Sí, me estás preguntando específicamente de cómo se aborda, digamos, desde lo psicológico en otros ámbitos que no tengan que ver con lo clínico. Exactamente. ¿Es eso? O si he entendido mal, por favor díganme, chicos, ¿no? Pero por ahí el no verlos cara a cara a mí también me complica un poco. Es complicado, es que hay que ayornarse a los cambios. Sí. Bien, en realidad, bueno, particularmente puedo hablar del otro ámbito en el que yo me desempeño, que es el ámbito de la justicia, que pertenezco al Poder Judicial de Santiago del Estero, donde hago un rol pericial, es decir, que pertenece a la psicología forense, pero yo particularmente me ocupo de lo que es lo pericial. Hago esta aclaración porque la psicología forense es muy amplia y en el Poder Judicial hay otros psicólogos que desempeñan otros roles que tienen que ver con el acompañamiento, con la contención y no precisamente con lo pericial. Nosotros lo pericial lo que hacemos son evaluaciones psicológicas, es decir, en las personas que están implicadas en algún hecho delictivo o criminal, lo que intentamos hacer es describir cuál es la personalidad de ese sujeto que ha participado, ya sea como víctima o victimario, de alguno de estos hechos, ¿sí? Y en realidad nosotros también hemos tenido un movimiento significativo porque en un primer lugar lo que hemos hecho más que nada es el abordaje mediante videollamadas, es decir, tratar de hacer las evaluaciones mediante videollamadas o parte o lo que podíamos hacer de esas evaluaciones. Donde lo principal a considerar y que hemos tenido mucho en cuenta y que después también lo hemos extrapolado un poco a la clínica es preservar la intimidad del sujeto y de que que cuando se hagan estas abordajes y estas entrevistas que son psicológicas, siempre el sujeto pueda tener un lugar en el que esté solo, en el que pueda desplegar su discurso de un modo tranquilo y lo más libremente posible, ¿sí? Eso ha sido el primer punto. Y la verdad es que el abordaje mediante videollamadas a mí me permitía tener un acceso relativamente acabado, no del todo, pero relativamente acabado con respecto a la semiología del sujeto, es decir, me permitía ver cómo estaba su atención, cómo estaba su memoria, cuáles eran los grados de su comprensión, si podía dar cuenta de quién era, de dónde se encontraba, de por qué era, de cuál era la causa en la que estaba implicado, y también cómo era su discurso, cuál era su facilidad de palabra o no. Pero bueno, después había otras instancias un poco más profundas que tienen que ver justamente con la descripción interna de la personalidad, como ser mecanismos defensivos o estructura de personalidad, o cuáles son las tendencias inconscientes, o cuáles son las características de sus emociones profundas, que el abordaje, digamos, la evaluación, digamos, mediante videollamada no siempre me permitía a mí acceder a esa información. Entonces después, con el correr del tiempo, hemos empezado a hacer un protocolo de atención, digamos, de evaluación específicamente, no de atención, mediante, digamos, donde se podían hacer algunas intervenciones cara a cara, pero teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad y de biohigiene, ¿no?
es decir, utilizando pantallas que nos separen, un lugar amplio, con la ventilación adecuada y tratando de implementar técnicas que no precisamente donde no se pueda llevar a cabo donde no se manipule tantos objetos, claro. Y si se los manipula, tener los cuidados necesarios justamente para que no pueda haber una posible transmisión del virus. Pero sí, últimamente sí estamos trabajando las pericias del modo más completo posible. Estamos administrando, no todas, pero sí casi todas las técnicas que incluyen una evaluación psicológica, es decir, las entrevistas semiestructuradas, el abordaje mediante técnicas o test psicométricos y también test proyectivos, con los cuidados y con las adaptaciones necesarias, sin tampoco, digamos, perjudicar o entorpecer la técnica. Pero la idea es justamente responder lo más ampliamente a todos los puntos de pericia que los juristas necesitan y dar la información más acabada posible con respecto a la personalidad. Ya se trata de causas penales, civiles o de familia o laborales, ¿no? Pero siempre tratando de describir lo más exhaustivamente posible el sujeto. Perfecto. Bien, muy bien, ahí está. Muy como bien. Para que veamos que todos nos tuvimos que ir ayornando, ¿no? A estos claro. cambios en épocas de pandemia y tratar, bueno, de ponerle siempre, ¿no? La mejor onda en este sentido, poder ayornarnos a esta situación de pandemia que estamos viviendo y ocuparnos, ¿no? También de nuestra salud mental es fundamental, licenciado. Sí, así es. Y aparte, chicos, como les digo, el lema siempre ahora es operar y vincular. O sea, en tiempo de crisis, las intervenciones siempre tienen que ser tendientes a fortalecer los vínculos y los lazos sociales. E ir más allá del trato digamos, con el sujeto en particular que consulta o que es traído a la consulta, en el caso de los niños, para ver cuáles son los recursos humanos disponibles en los contextos en los que el sujeto habitualmente vive, pero tratando siempre de que se trate de contenerlos emocionalmente y dar algún espacio para el disfrute y para sus deseos, ¿no? Tal cual. Bueno, licenciado, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. Muy bien, ahí compartíamos entonces una nota realmente interesante, Sí, sobre todo cuando nos afecta a todos, en definitiva, tal cual lo manifestó el profesional, ¿no? Nos afecta a todos en este tiempo de pandemia, a todas las franjas etarias, pero obviamente que en algunas son más sensibles, como por ejemplo lo que decía al final, ¿no? El licenciado, el tema de los niños, ¿no? Los Sobre niños todo. y los adolescentes. Es importante, ¿no? También estar atentos a las conductas de los niños y los adolescentes y poder realizar las consultas pertinentes, Dani, ¿no? También en esta época de pandemia.